buenas noches. Son ya van a ser las 7 p.m. Hoy es miércoles 19 de febrero y estamos como todos los miércoles a las 7 p.m. en el programa Entre el Instinto y la Estrategia con Diana Muñoz y Juan Mauricio Prieto. ¿Cómo están? Hola Andrés, súper bien, nuevamente súper feliz, conectados desde Cali, como lo dices, en un nuevo episodio del audio podcast Bien, bien, bien preparado. y un tema bastante interesante, súper amplio también para el que tenemos hoy, entonces esperamos disfrutarlo como los anteriores, Andrés. ¿Qué opinas? ¿Qué opiniones iniciales tienes acerca del tema para hoy, Andrés? Perdón. Y con Mauricio también. Ay, Dios mío, qué pena. Achú. Inevitable. Esto no pasa, yo no sé, yo nunca en la W ni en Blue he escuchado que estornuden. Pero bueno, yo, hombre, Habrá el un tema, truco por ahí. no, debe ser que, pues obviamente tiene un máster, alguien que maneja las consolas y ve que cuando la persona empieza como a hacer muecas raras, a Sí. estirar la nariz, a hacer, sí, Ajá. entonces le mutean el micrófono. Pero Sí, bueno, debe ser algo no así. alcancé, no alcancé a mutearme. No alcanzaron a vernos los del máster. No, no, no. No, el tema, a ver, es tema, yo diría que es un tema jodido porque es un tema que todavía puede estar a los ojos de mucha gente bajo un tabú, eh, que todavía no está muy normalizado. Yo diría que todavía hay muchas personas que no entienden ese tipo de situaciones, condiciones que no vamos a decir que se dan a partir del trabajo, no, muchas de esas son condiciones, pero que pues están ahí, hay que manejar y que no deben ser excluyentes. De acuerdo. Juan Mauricio, ¿qué opinión inicial tienes acerca del capítulo de hoy? Tenemos que lo denominamos Emprender una locura y el tema que propusimos fue los trastornos o ciertas situaciones que se experimentan en torno a lo mental. Pusimos sobre la mesa, por ejemplo, el tema del trastorno de déficit de atención, también Sí, sí, pusimos sí. otros temas. Entonces, ¿tú qué impresión tienes inicialmente? Bueno, básicamente es que nuestra costumbre es cumplir dentro del sistema ciertos patrones. Entre ellos es que la misma sociedad te va empujando a que tú estudies en academia, colegio, universidad, y hagas posgrados y postdoctorados y un poco de cosas más para entrar realmente en un sistema que ya hoy está muy molido y que la verdad el sistema educativo que tiene más de 900 años está más obsoleto que cualquier otra cosa. Entonces, creo que cuando uno se sale de esos patrones, pues es difícil seguir un camino diferente y hablo específicamente del emprendimiento. Por eso creo que el emprendimiento es para personas que tienen al menos ese atrevimiento de cambiar su rumbo de vida. No es fácil, no es nada fácil y al menos en algunos países mucho más. O sea, por ejemplo, en Colombia sí es una cosa muy compleja. Yo sí creo que hay algunas creo que vas formando, la gente que cree que emprende cree que va a tener más tiempo y mentira, eso no es fácil porque tienes que organizarte, que regularmente no lo tenemos, no tenemos una mentalidad, no tenemos una mentalidad de entrenarnos, de leer, de buscar cómo mejorar en algunos aspectos. Yo creo que mucha gente se rinde en el momento y cuando la gente ya está muy metida en el emprendimiento, gente que ya realmente ha tenido algunos resultados, hemos visto que, por ejemplo, tiene una diferencia con su familia y esto afecta a sus emprendimientos porque a veces tanta dinámica sobre cómo sacar adelante una idea de negocio, creo que a veces fracciona a la familia. Entonces, yo creo que hay cosas más
hay cosas muy delicadas, no más, sino muy delicadas dentro del emprendimiento, y todo lo que se viene detrás de eso es personas que sufren de ansiedad, personas que se frustran porque creen que han fracasado, personas que siguen intentando, y a veces no está la diferencia entre intentar y ser terco, porque ahí hay un problema grave. Entonces, todo lo que hay detrás de eso emocional afecta al ser humano. Ok. Y cuando Andrés mencionaba que todavía sigue siendo un tema tabú, para mí me gusta resaltar lo siguiente, y es que precisamente con toda esta dinámica emprendedora, pues se han traído a colación muchos temas que generalmente no se abordan ya en los capítulos anteriores. Hoy es nuestro episodio número 8. En los episodios anteriores hemos también abordado otros temas. Entonces, este emprendimiento, el tema del emprendimiento, lo hemos considerado un vehículo para hablar de otros temas, de otras aristas que como seres humanos vivimos o que vemos que otras personas que están en nuestro entorno viven, ya sea en este caso para el capítulo de hoy, pues esas experiencias que, por ejemplo, lo vamos a abordar más tarde con mayor profundidad, el tema de ir a terapia. Cada vez más está siendo más conocido de que empresarios, de que personas del común también o personalidades reconocidas, famosas, lo han tomado para dentro de su rutina, dentro de su cuidado de salud. Entonces, más adelante hablaremos un poco de eso. Por supuesto, ajustado todo al ecosistema emprendedor, que es nuestro tema principal de interés. Y aprovecho para recordarles, si de pronto alguna persona de la audiencia se conecta hoy por primera vez, este audio podcast es liderado por la ONG Soy Mujer, que es una entidad sin ánimo de lucro, independiente. Los cofundadores somos Juan Mauricio y Diana Lucía. Estamos en Cali y hemos tenido la oportunidad durante más de 10 años, 10, 12 años, de llevar a cabo propuestas, programas, iniciativas, principalmente buscando una mayor participación de la mujer en la escena de emprendimiento empresarial, en tecnología y en temas culturales. Y en este tema cultural precisamente venimos desde hace ya varias semanas desarrollando un programa, específicamente una invitación, mejor, como para que se vinculen como voluntarias literarias. Si bien la semana pasada le dimos los agradecimientos en vivo a alrededor de 10 personas que ya se habían postulado, pues hoy tenemos la buena noticia y también el reto como entidad, que se han postulado más de 100 personas. Entonces, precisamente hoy durante el día me conecté con varios grupos y pues allí tuve la oportunidad de socializar de manera más amplia de qué se trata toda esta apuesta. Y ya la próxima semana, que también me han preguntado, bueno, esta semana todavía están abiertas las postulaciones, y ya la próxima semana entonces empezamos a seleccionar las personas que nos van a acompañar hasta junio en diversas actividades literarias específicamente. Entonces quería ponerlas al tanto en este sentido. Es importante también saber que pues vamos a venir con otros proyectos que más adelante les contaremos. Fíjate algo aquí bien importante, y es que lo que decía Diana al principio, hay muchos emprendedores que están empezando a tomar la dinámica de tener terapia, y yo he seguido a varios, yo lo he contado ya en capítulos anteriores, donde es muy normal tener terapeutas que ayuden a guiar el camino, porque a veces no, yo creo que casi siempre resulta que nosotros nos estamos enfrentando a nosotros mismos. Entonces es como un círculo vicioso donde permanentemente estamos llegando al mismo sitio. Y creo que la terapia, los terapeutas, y creo que espacios diferentes a estar todo el tiempo tratando de vender un producto, un servicio, o sacando adelante un emprendimiento en general, es complejo, no es fácil. Y en el camino, por eso muchas personas, vuelvo y lo digo, pues fracasan. Es exactamente igual que cuando se monta una empresa en la Cámara de Comercio, y las estadísticas de la Cámara de Comercio dicen, venga, más de
el 70% de las empresas llegan a los 2 primeros años, por ejemplo. Entonces creo que no es fácil, creo que es para mentalizarse y para estar preparados. Andrés, ¿cómo vas allí? ¿Qué opinas de las terapias, de tomar terapia, de asistir a terapia? ¿Qué opinas? Pues hombre, yo creo, yo creo que no, no, a ver, que uno, uno, Organiza. uno comete un error y es que cuando de pronto te apasiona mucho el emprendimiento que tenés porque lo vivís, te gusta y podés cometer el error de convertirte en lo que se llama un workaholic. Eh, Sí, y entonces inicialmente vos no lo sentís. Y vos te metes el cuento de, no, estoy en lo mío, puedo trabajar todo el tiempo, el fin de semana, me la estoy gozando, eh, pero yo diría que puede llegar un momento en el cual te reventás, independientemente del resultado del negocio, te reventás y ese punto a veces no se da gradualmente, sino que llega de sopetón. Eh, Creo yo que más allá de decir que necesito un terapeuta, yo diría que uno necesita terapia. Y la terapia no necesariamente te la da un terapeuta. Te la puede dar un hobby, te la puede dar, o sea, respetar ciertas rutinas de desconexión que no necesariamente tienen que ser el fin de semana, o sea, en el momento en que se pueda, ya, o sea, pero respetar eso, o sea, si tenés un hobby, darle, no sentirte irresponsable si los lunes a las 10 de la mañana te vas a jugar tenis o a montar en bicicleta o estás en el gimnasio porque pues digamos que tu horario de trabajo o los momentos en los que estás ocupado son otros, ¿ya? Entonces muchas veces o bueno, me pasaba a mí, me daba látigo a mí mismo porque yo decía, o sea, un momento yo empecé a montar en bicicleta y yo decía, pues pucha, estoy yo por acá montando en bicicleta, la gente que trabaja conmigo está trabajando y yo montando en bicicleta y empezaba a ayudarme látigo, ¿ya? Como si no lo mereciera. Entonces pienso que yo creo que uno trabaja duro para estar bien. No hay que cuestionarse si uno tiene un bienestar mucho mayor que el de la demás gente y que el de sus empleados. Eh, Finalmente, si tenés a la gente bien, con buenas condiciones laborales, los tratas bien, pues listo. O sea, y en el momento de trabajo de la gente que trabaja para vos, vos estás haciendo una cosa que no es de trabajo, no pasa nada. Entonces es como uno saber respetar esos espacios de distensión para después no tener que ir a donde un terapeuta. Eh, que muchas veces, ¿y qué pasa? El terapeuta es una persona que tiene un reloj en la mano, hacer terapia es un negocio, el terapeuta puede tener días buenos y días malos, eh, y no siempre vas a, como paciente, no siempre vas a tener lo mejor del terapeuta, ¿sí? Porque es un humano. Entonces yo pienso que el primer paso es como yo aquí haciendo como una reflexión de lo que he vivido, es, el primer paso es uno identificar aquellas actividades que son para uno terapia. Nadar, caminar, ir a pescar, jugar fútbol, jugar tenis, montar en bicicleta, jugar PlayStation, ver películas, no sé, lo que a usted lo desconecte, hágalo, se lo merece, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y si ya después de eso, pues debe pagar a un terapeuta para que lo escuche, pues está bien, hágalo. Mira, Andrés, que con tu aporte
me adelanto a algo que tenía apuntado para el final y lo conecto con dos cosas. Antes de llegar a este momento, justo hoy salió un podcast donde están entrevistando a un personaje de Shark Tank Colombia, precisamente él donde describe pues cuando le vive un cuadro depresivo y que no solamente lo estaba viviendo, sino que también otros inversionistas. Y justo aquí tengo un libro que él mencionaba, que se llama El Juego Infinito, de Simon Sinek, donde se pueden como reflexionar sobre esto que acabas de decir, porque igual él lo decía como que los negocios son un juego infinito, o sea, por más de que hoy des la talla, de que hoy hayas cerrado ese contrato pues súper grande, en fin, que todo esté como alguna vez lo planeaste, mañana vas a estar en un nuevo desafío seguramente, Claro. vas a tener un tema nuevo sobre la mesa, entonces saber que hay que lidiar con esa dinámica permanentemente. Y, y lo conecto también con nuestro libro. Al final de cada capítulo hay unos espacios para que los lectores, las lectoras reflexionen. Y justo aquí en el capítulo de Emprender una locura, una de las reflexiones que hay al final dice nuevas formas de disfrutar la vida. Y ahí tienes tu espacio para que te plantees o pienses sobre eso y, como decía Andrés, que identifiques qué es lo que te hace disfrutar la vida, qué es eso que estás haciendo y que te aleja de estar pensando en el negocio, cómo voy a vender, o que si estoy en esa actividad, no estoy pensando, bueno, aquí como que encuentro una oportunidad de mercado, que eso que haces te aleje totalmente en lo posible de tu dinámica diaria de empresario, de emprendedor, que no te signifique esfuerzo ni exigencia, sino que te dé tranquilidad, que te reconforte. No quería dejar pasar esas observaciones. Y bueno, también aquí, que me gusta compartirlo, así como lo he hecho en otros espacios, cuando hablamos en este capítulo de Emprender una locura, donde hay un terapeuta que realmente no se formó como terapeuta como tal, pero sí se vale de una oportunidad que encuentra y tiene un acercamiento con consultantes. Y resulta que allí se habla de, no se pone en el tema, digamos, situaciones como lo que estamos hablando, sino que nos vamos a las fobias, por ejemplo. Entonces allí hay un personaje que sufre de eufobia. Entonces, bueno, ¿qué es eufobia? Es el terror a recibir buenas noticias. Y así se va dando, se va hilando las historias allí porque me interesaba mucho eso. En general, o sea, por fuera de, digamos, de este contexto literario del que estamos mencionando, es muy recurrente que hablemos o que se escuche de salud mental, de depresión, de ansiedad, de insomnio. Entonces yo quería poner sobre la mesa, o más bien en letras, esas otras fobias o esos otros temores que de pronto mucha gente desconoce y que pues sería raro pensar cómo así que hay gente que sufre por recibir buenas noticias. Entonces, para que mi invitación era que tuviéramos una dimensión más amplia de todo lo que significa esa parte emocional. Y poniendo un punto ahí aparte, cuando hablamos de terapeutas, bueno, generalmente lo asociamos a psicólogos. Y en el pasado, también cuento una experiencia personal, es que yo tomé unas 2 sesiones con una psicóloga hace muchos años y no me gustó. Y por eso vi que no era necesario como que acudir a este tipo de profesionales porque no encontré una buena solución o un buen consejo. Ya sí, de unos años para acá, trabajando pues todo el tema de autoconocimiento, de autocuidado, empecé a conocer, y además porque he sido muy curiosa también en esa parte, empecé a conocer otras alternativas que con esas me identifico más y he ido encontrando soluciones. Por ejemplo, terapias, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, de biodescodificación, de constelaciones familiares, esas son las que a mí me han dado resultado.
Juan Mauricio en este momento, y además, bueno, no sé si Juan Mauricio quiere compartir algo, dado que el fin de semana pasado estuvimos reunidos con un amigo que precisamente es profesional en temas de biodescodificación, y ahí hablaban, o más lo escuchábamos a él hablar de temas importantes que de pronto Juan Mauricio quisiera compartir, resaltar ¿Qué, en el pero qué, tema central de hoy. qué es eso? Bueno, sí, a ver, es que cuando hablamos regularmente de terapia, siempre nos vamos solamente al psicólogo. Y Por lo general. Por lo general. Y existen otras terapias, existen temas de constelación de familiares, existen descodificación biológica, neurobioemoción. Entonces algunos personajes, sobre todo los psicólogos, dicen que eso son pseudociencias, pero fíjate que estas pseudociencias han tenido resultados importantes, porque de alguna manera, bueno, voy a contar aquí en público, yo el año pasado tuve un desprendimiento de retina del ojo izquierdo. Parece ser que fue un tema de la muerte de mi padre en 2023 y yo era muy reacio a ese tipo de cosas, yo estoy loco, yo no voy a entrar delante de un psicólogo, pero sí hace años yo leo la parte humana y más que todo el comportamiento humano y he leído varias cosas tratando también como de sacar y de filtrar información que a veces es como muy ¿cómo se llama? Mucho humo como decimos nosotros, hay mucha cosa que no sirve. Entonces, tratando de entender el tema, porque me considero muy sano, pero nunca fumar ni tomar trago. Antes sí soy muy deportista. ¿Por qué sucedió eso? Los médicos simplemente cuando se sentaron conmigo me dijeron, mira, le tocó el turno. Me dijeron, usted es hipertenso, usted sufre de diabetes, usted sufre de esto. Y no, nada, yo soy el tipo más sano del mundo. Y entonces, ¿por qué se me desprendió la retina? Porque le tocó. Entonces los médicos lo que hacen es diagnosticar, o sea, finalmente sucede algo y ellos al final te dicen, te pasó esto. Entonces, en medio de eso yo le dije a Diana, yo necesito ir donde un terapeuta y yo creo mucho en el tema de descodificación biológica y te explico así a grandes rasgos. Ellos explican algo muy sencillo y es que primero lo que surgió fue la biología, ¿no? Nosotros somos un proceso biológico en evolución. Y 500 millones de años después surgió la psicología. Y dentro de la psicología creamos dioses, estructuras, creamos profesiones, creamos muchas cosas que son lo que vemos ahora a nuestro alrededor. Eso es parte de la psicología. Pero la biología se compone, básicamente es como él explica, que me gusta hablar mucho con él. Es una célula, una mitocondria, y la mitocondria ¿qué hace? Come, caga y se mueve. ¿Y qué hacemos nosotros? Exactamente lo mismo, somos una evolución biológica. Entonces él decía que básicamente nosotros tenemos, también antropológicamente nos componemos por dos cosas. Una que es el tema del placer y lo fácil. Por eso buscamos regularmente el sexo como placer. Y, por ejemplo, cuando defecamos también existe, sí, eso es algo biológico, pero también que genera placer. Entonces él explica todo desde lo biológico y después del temas, por ejemplo, psicológico, él dice que la mayoría de las enfermedades que tenemos, para ir concluyendo con el tema, que es muy amplio, muy bacano, él dice, mire, del 100%, escasamente llegando al 3% son miedos reales. Quiere decir que si, por ejemplo, Andrés está cruzando la calle y si viene un carro, pues él corre porque si no corre el carro lo levanta. Eso es un miedo real. Pero más del 97% son miedos virtuales. Quiere decir que uno se imagina cosas que van a suceder y que la probabilidad es muy mínimo que existan, que vaya a suceder de manera real. Y por eso vienen las enfermedades emocionales. Entonces ya explico por qué se llama descodificación biológica. Las enfermedades biológicas son muy mínimas, pero las psicológicas son todas las que te puedas abarcar. Por ejemplo, una diabetes es azúcar y es falta de amor a uno mismo, le falta el dulce de uno mismo. Entonces, todo esto es explicado a partir de varios médicos que han tenido esa dinámica de explicarlo, pero no se ha vuelto una ciencia como tal. Entonces,
me explico, hay un médico que se llama Hammer, Ya no está. Hammer ya no está, era un alemán, y Hammer empezó a investigar que las enfermedades que llegaban a nosotros por ese 97% de miedo virtual eran de la parte emocional. O sea que, Andrés, es el origen. El diagnóstico lo dan los médicos, pero el origen, él encontró el origen. Y entonces empezó a entender el por qué la gente se enfermaba y moría Es más, de ese 97%, pero la gente muere. Podríamos durar muchísimo más, pero realmente nos mata las emociones. Entonces, explican científicamente estos médicos, además Hammer, Hammer, si lo investigan, Hammer este médico fue amenazado, fue perseguido por todo esto, tiene unos libros muy interesantes, y en Alemania hay una filosofía médica con este tipo de conocimiento. Entonces han llegado a unos resultados muy interesantes donde dicen, vea, usted tiene una enfermedad, ¿por qué pasó esto? Entonces, vuelvo al caso mío de mi ojo. Yo, al ver que mi padre murió, que mi mamá, mi hermana, pues yo tengo, el terapeuta me decía, venga, vamos a explicar entonces empezó a hacerme preguntas específicas. Y llegamos al punto donde él decía, mire, resulta que el ojo está conectado con el cerebro hacia atrás y entonces encuentras un enemigo, y empezó a explicarme paso a paso en qué consistía el tema. Cuando vos tenés un miedo, en este caso el miedo mío, de que quedaba mi mamá y mi hermana, que realmente están bien, porque pues quedaron, mi mamá está pensionada con la pensión de mi papá, tiene casa, están bien, pero uno empieza a inventarse miedos. Ese miedo inventado era como yo una mirada que no podía dejar de mirar a mi familia mentalmente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Oiga, este man está mirando demasiado esto. Se está estresando. Entonces, ¿qué hacemos? Bajémosle la retina para que deje mirar, y esa es la solución al problema. Esa es la solución al problema. Claro, cuando se explica desde lo emocional, cuando se explica desde esa trazabilidad, porque han habido médicos que han investigado el tema, y vuelvo y lo repito, así no sea, así le digan que es una pseudociencia, es una ciencia tan grande que está empezando, los psicólogos están pasando a este nivel. Entonces, cuando yo empecé a guiar a emprendedores, yo empecé a entender que tenía que irme hacia atrás, y el por qué hay unas taras mentales y emocionales que no nos dejan seguir. Y está bien, Andrés, y para el público. Claro, jugar ajedrez, yo hacía CrossFit en un momento, pues paré por el tema de la retina, ya puedo volver a empezar, es porque el cuerpo se desahoga, el cuerpo se desestresa, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, parar fue un error en su momento porque todavía no ha pasado la retina, pero paré y posiblemente no hubiera pasado lo de la retina. Entonces, termino con esto ya, y es que hay que entender las emociones y las taras que tenemos. Yo te explicaba algo hoy, Andrés, sobre el tema de por qué yo ingresé al ejército, y eso es una reparación del padre. Toda persona que entra al ejército o que tiene temas militares o que tiene temas de mucha disciplina, tienen que repararlo a partir de temas como el que yo hice en el ejército. Entonces, todo tiene una explicación de origen. El médico simplemente diagnostica. Entonces, el médico por lo menos al final no le tocó. ¿Por qué? No, pues porque le tocó. Ah, bueno, imagínate. Y esa es una de las alternativas que hay. Así, también mencionaba ahora el tema de constelaciones familiares. Y para hacerlo pero Diana, espérate, es que todavía no entendí, o sea, ¿y la descodificación quién la hace? Un descodificador, es un terapeuta. ¿Y es como una regresión? No, te hace preguntas puntuales. Él te dice, ellos estudian y hacen unas preguntas específicas. Yo voy a recomendarles aquí a alguien, se llama, alguien que es muy conocido a nivel hispanohablante, se llama Enrique Corbera, es un español, lo pueden ver. Okay. Entonces él dice, mira, te hace preguntas específicas, ¿qué pasó 2 semanas antes? Te empieza a indagar, preguntas, él ya sabe que la cabeza es el padre y las piernas, por ejemplo, son la madre. Entonces, si tengo un problema en la pierna izquierda, y él dice, claro, la energía izquierda es la femenina y la derecha es la masculina, y empieza por indagar por preguntas hasta llegar
dónde fue que se originó el problema que tienes, por ejemplo, un dolor en la rodilla izquierda. Entonces, con preguntas específicas en ese proceso, él llega a Y, un resultado y y, te dice, mira, te pasó el dolor de la rodilla porque pasó esto, esto, esto y esto. y es un proceso de una sesión o de varias. Eh, es muy diferente a los psicólogos, ¿no? Que eso tienen como 20, ¿no? En 3 sesiones lo puedes hacer. Puedes llegar a descodificar rápidamente. Con la hipnosis, que es otra metodología, pues se puede hacer con 2 o con una. Es más, te digo una cosa, hay temas ya, por ejemplo, de hacer terapias con temas de yagé y con psilocibina, con hongos. Ajá. Y se pueden ver, por ejemplo, en Netflix científicos, porque yo me he tomado el trabajo de no ser como tan a la ligera con estos temas, y se pueden ver un documental de unos científicos, unos médicos, que por ejemplo en temas de esquizofrenia, con psilocibina tú puedes curarla con una sesión nomás. Upa. Pero ellos mismos dicen que los médicos a nivel mundial, la OMS y todas estas entidades, lo que están haciendo es, venga, no hagan eso, y empiezan a castrar, digamos de esa manera, a los médicos para que no hagan estas terapias. O sea, para hacer este tipo de terapia no solamente un psicólogo, sino que hay otro tipo de personas con un conocimiento que pueden descodificar eso y poderte sanar de varias enfermedades. Bueno. ¿Cómo Diana, quedaste ahí, Andrés? pues hombre, interesante. Pues bueno, Diana, tú ibas a hablar de las constelaciones, ¿cierto? Sí, pero dijiste interesante y discutible, me No, imagino. no, 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 para nada. Porque, pues, a ver, yo he hecho varias cosas, entre ellas constelaciones, hice constelaciones, me sentí estafado cuando fui a eso, pero entiendo que no todas las experiencias son iguales, y que bueno, o sea, pero yo me sentí estafado, totalmente. No me fue bien. He hecho psicoterapia y he hecho también, bueno, medicina alternativa. O sea, en casi todas me fue muy, muy mal. Digamos que no vi resultados. Pero cuando a mí me hablan del tema de hipnosis, regresiones y esto que está comentando Prieto, me parece interesante porque ahí ya veo que hay como un método. Sí, 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 sí. El tema de constelaciones me parece que a veces, o bueno, como fue a mí, me pareció como una puesta en escena, muy improvisado y no hay un método, no vi un método. Pero aquí veo que hay un método, independientemente que sea avalado o no, o que los psicólogos, pues qué pena, pero para mí la psicología sí es una pseudociencia, y entonces que el psicólogo diga que esto es pseudociencia me parece pues, que es como que descarados, pues que pretendan o sea, no son quien para decirlo, pues qué pena, pero no son quien. Entonces me parece que sí, lo que entiendo es que sí hay un método científico. Sí, por eso te digo, y fíjate que yo me baso en varias cosas, y te lo repito, yo no me como el cuento tan rápido, así de fácil, y yo investigo e indago y profundizo en muchos temas. Porque, por ejemplo, fíjate que el tema de la psicología positiva sí es una ciencia certificada. Y la psicología positiva hay gente que la critica porque pues tiene cosas que no deberían de ser. Y yo a veces leo algunas cosas del tema. Pero, por ejemplo, la descodificación biológica tiene un método. La neurobioemoción, ¿por qué? Porque todo es biología, es emoción y es neurológico, o sea, es del cerebro. Entonces, leer estos temas permiten de alguna manera empezar a identificarse. Yo, por ejemplo, he tenido revelaciones con el tema, porque posiblemente Andrés también y el público, el tema puede ser que el terapeuta también es un tipo que está experimentando apenas. Este amigo de nosotros, que es un tipo que mantiene viajando es un tipo solitario además, que mantiene viajando desde Colombia, Ecuador y Perú. Entonces dije, vea, voy a Ecuador, voy a entrenar a una gente y después voy para Perú, porque tengo un grupo de empresarios que ellos quieren descodificar varios temas para poder seguir adelante, sobre todo con su familia. Y presenta resultados. Y cuando estuvimos viendo con Diana en Guayaquil,
él fue el que nos aportó mucho porque él fue el que nos abrió las puertas en Guayaquil. Y teníamos en esas sesiones, unas sesiones tremendísimas. Me acuerdo de una persona que tenía un cáncer, trabajaba en una empresa y le dio un cáncer específico. No me acuerdo exactamente dónde fue, pero entonces empezó a hacerle preguntas, la hipnotizó y le hizo preguntas porque ella no alcanzó a responder, entonces la tuvo que hipnotizar para hacerle preguntas específicas, sacarle información, y al final descubrió que había un conflicto en el trabajo y que la había separado inconscientemente de la vida. Y el cáncer es eso, es separarte de la vida. Entonces empieza unas metáforas en medio de esa metodología que te permiten entender el por qué sucedió lo que sucedió. ¿Pero te curan también o no? Sí, no, la señora se curó, Ok. te lo aseguro, la señora se curó, o sea, literalmente. Y nos sorprendió porque al tiempo la vimos. Sí, porque ahí es donde uno dice, bueno, funcionó, porque pues si te dicen una razón pero no te curaste, pues bueno. Exacto. Y fíjate que yo entendí, por ejemplo, en el caso mío, para lo que me hizo en la terapia es para que en este momento todavía sigo mirando borroso porque todavía tengo ahí eso te ponen como un gas, una vaina ahí detrás del ojo para que la retina se pegue. Sí. Entonces él me decía, si tú haces este ejercicio, después de lo que él me codificó, dice, listo, ya entendimos cuál es el motivo. Es tu familia y tú eres muy familiar, y si te alejas de ellos piensas que los vas a perder, pero tu familia está en tu mente también. Entonces él me dijo, mira, si tú haces este ejercicio, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, haga un dibujo, imagínese a su familia, a su hermana y a su mamá bien, listo. Ahora va a decir unas palabras, entonces yo las digo todos los días, ta, 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 ta. Entonces, al hacer esas palabras me dice, claro, cuando tú dices esas palabras, la retina se va a pegar mejor porque ya vas a dejar de ver en tu mente el peligro de verlos lejos. Okay. Y entonces la retina se pega. Y la segunda terapia fue con una metodología que se llama Point of View, que son las cartas, que juega con las cartas, y el inconsciente lo que hace es tomar las cartas, o sea, están volteadas y tú las escoges y te dan una información. Y fíjate que me mostró el origen, y el origen era mi padre. Yo creo que muy posiblemente por esa estructura tan rígida a veces que tengo de la disciplina, que bueno, soy disciplinado, entonces creo que ser tan controlador no me permite hacer cosas. Entonces vas descubriendo cosas. Venga, relájese, no me preocupe, o sea, al final nada pasa, al final usted y yo no vamos a morir, entonces relájese. ¿Sí me entiendes? Sí. Okay. Y ese es me da entrada también lo que acaba de decir Juan Mauricio para compartir con la audiencia, y es lo siguiente, así como Juan Mauricio dice, bueno, yo soy rígido, yo soy disciplinado, y lo tomo para los emprendedores, que generalmente para un emprendedor exitoso en sus términos, generalmente esta persona superándose a sí mismo. Entonces lo que se sugiere también es que así como se tiene esa rutina en lo laboral, en los negocios, también se tenga una rutina de autocuidado, que se tenga una rutina, como decíamos ahora, de pasarla bien, de disfrutarlo, y hay que también ser disciplinados en ese sentido, porque no solamente somos en nuestro día a día lo que trabajamos y lo que aportamos en nuestro emprendimiento, sino que en nuestra vida propia, nuestro cuerpo y nuestra salud emocional, que repercute en los otros escenarios de nuestra vida. Entonces es importante tener en cuenta esto. De acuerdo. Y había dejado pues también en punta el tema de las constelaciones familiares. Yo simplemente lo simplifico en que lo entendí así, y así lo asumo, que es que cada persona de su familia, sea la familia presente o las que estuvieron antes que nosotros, que cada uno asuma el rol que le corresponde. O sea, si yo soy la hermana mayor, somos 4 hermanos, yo soy la hermana mayor, yo debo actuar, vivir, pensar y sentir como la hermana mayor.
no debo actuar o pensar o sentir como si fuera la mamá de mis hermanos, porque allí en ese caso estoy desorganizando, estoy generando un caos y lo que energéticamente hay para mí, pues no me va a llegar a mí porque Diana en este momento no existe como tal, sino que está interpretando la vida de otra persona. Y pues eso tiene, por supuesto, sus temas a profundidad, pero digamos para el caso de hoy, la intención es que las personas, si no han escuchado o si solamente han visto como alternativa una terapia con una psicóloga, que no está mal, porque hay personas que les gusta y aún conociendo que existen otras alternativas, siguen yendo donde un psicólogo, donde una psicóloga. Simplemente es que vean que hay múltiples oportunidades. Y también concluyo aquí que es también depende de lo que a uno le sirva, con lo que uno se sienta en sintonía, porque así como hay personas que yendo al psicólogo sienten que se están mejorando, pues hay otros que no vamos allí, sino que tomamos otras alternativas. Y Juan Mauricio aquí me está haciendo señas de que quiere hablar. Escuchemos. Fíjate, voy a poner otro ejemplo y pues en el caso de nosotros que somos emprendedores, creo que eso es válido para las personas que tengan en cuenta que emocionalmente, mentalmente, profesionalmente, o sea, en varias líneas tenemos que mirar qué es lo que está pasando con nosotros. Mi hermana tiene una empresa de marroquinería, se llama Mantarini, y ella lo lleva hace varios tiempos y le va más o menos. Entonces ella dijo, venga, yo no puedo seguir así, yo siento que algo me falta. Y en medio de todo, por fin es que yo creo que hay gente que busca muchas cosas hasta que encuentra el que es. A mí, afortunadamente, lo que yo he leído, pues lo he ido practicando y he encontrado resultados. Mi hermana encontró un mexicano, se conecta con un mexicano, se llama Luis Alberto, si no estoy mal, y el mexicano es Practitioner nivel 5 de PNL. O sea, es un nivel ya muy teso. El tipo hasta hipnotiza y hace cosas diferentes. Y la he descodificado. Hay cosas rarísimas que yo no sé cómo explicarlas, pero por ejemplo, mi hermana ya va a entrar a la quinta sesión. Y han encontrado, por ejemplo, en los sueños, las dos primeras sesiones, en sueños ella se ha encontrado con el terapeuta y han descodificado cosas. O sea, el tipo, no sé quién sea. O sea, es una cosa bárbara que yo nunca había escuchado. Me parece que es como, pues, parece fantasioso. Pero finalmente ella ha logrado descodificar cosas que tenía que descodificar, y he visto que, por ejemplo, en temas de ventas de sus productos de cuero, han empezado a elevarse. Es una cosa que no sé cómo explicarla, pero sí lo he visto. Y a ella no le han funcionado seguramente las otras terapias a las que nosotros hemos acudido, y entonces se dio la oportunidad de explorar otros encuentros hasta que ella sintió que está avanzando en este proceso. Y bueno, entonces uno de los temas también que habíamos mencionado que nos parecía interesante abordar era, por ejemplo, en lo personal me gusta compartir no solamente lo que ocurre en nuestro país, en nuestra ciudad, sino también en otros continentes si es posible. Entonces, en este caso, y le vamos dando un poco el giro a la conversación, estaba escuchando un podcast de unos hispanos que viven en Alemania, y ellos estaban entrevistando a una enfermera colombiana que estaba trabajando allá. Ella tuvo un episodio, se denomina burnout, que es como quemado. Sí. Entiendo que como tal el tema al español no tiene una traducción, y explicaba a ella que ella lo vivió como que se sentía supremamente agotada físicamente, que no tenía ganas de levantarse, que estaba súper irritable, que cualquier cosa pues le sacaba el mal genio, en fin. Y ella empezó a explicar, pues, o sea, empezó a darse cuenta precisamente en ese detonante, como que bueno, con esto que me dijo esta persona, yo ya exploto así
de manera inmediata y yo no soy así. Yo generalmente soy buena onda, soy buena gente, me río, soy alegre, pero ahora me estoy desconociendo. Entonces, pues ya ella empezó su tratamiento estos hispanos estaban comentando que en Alemania el tema de acceder a una cita psicológica dentro del sistema de salud es muy difícil. Entonces lo hablaba con Juan Mauricio y decía, bueno, y pensamos que de pronto era un poco diferente allá. Acá en Colombia, por ejemplo, pues sabemos que si uno pide una cita con el Código General, entonces pues ahí hay una oportunidad para terapeutas, psicólogas que trabajen de manera virtual, que exploren ese mercado alemán, porque según he escuchado, no solamente ese testimonio, sino otro, es cierta esa parte de que es difícil acceder a este tipo de terapias. Sí, ese tema del burnout, que pues es lo que coloquialmente uno dice acá, me reventé, me fundí. Ujú. Eh, Sí. eh, y, y sí se da, es más, se dan, conozco de casos más graves, de gente que ha salido en camilla de la oficina y sí, la gente se revienta y a veces lo que yo les decía al principio, de pronto ni siquiera se da una sintomatología gradual, sino que de sopetón, ¡pum! Y ya. Y a veces con desenlaces fatales, ¿no? Entrevistaban que estaba viviendo en una finca allá. Le preguntaron, ¿usted por qué se fue para la finca? ¿Cuál fue la decisión? Y le dije, no, es que me estaba enfermando. El estrés es una cosa tremendísima. El estrés enferma, el estrés mata. Y entonces, ¿qué decidió? No, me vine a la finca a sembrar y a hacer una vida diferente porque no quiero moverme tan rápido. ¿Me estaba hablando de Andrés? Uy, no, les cuento que de las cosas estresantes sembrar. ¿Sí? Uy, es muy bravo, muy bravo. Con la espera. Sí, pues vos tenés todos los riesgos de cualquier negocio normal, pero sumarle los riesgos biológicos. Y aparte de eso, lo que acabas de decir, la espera, la rotación de efectivo no es tan rápida. Hay momentos muertos y no, y es duro, duro, duro. Pero, pero no, nada, o sea, pues ese tipo de estrés, digamos, el estrés inherente al tema agropecuario, pues uno aprende cómo a manejarlo, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero sí, digamos que no es para todo el mundo, esto es el mundo Malboro, es bravo. Fíjate que el terapeuta amigo de nosotros nos dice mucho que tiene una charla además que se llama Que viva el estrés. Y le llevo tan loco. Y no, el estrés es bueno porque el estrés es lo que nos hace movernos. Ya el problema es cuando se sale de contexto y entonces ya empieza a ser un distrés, le dice él. Ya es un distrés, o sea, ya una cosa extrema. Yo no estoy tan de acuerdo porque hay gente, bueno, hay gente que le gusta moverse y otra gente necesita del estrés para moverse y eso sí es un problema. Oh, Que algo malo sea lo que te haga mover, ya, o sea, que el estímulo positivo para que te movas sea algo malo. Entonces yo creo que yo no lo veo tan así. Hay gente muy, muy lochosa que sí necesita el estrés, pero digamos que, no sé, a mí me gusta moverme, o sea, me emociona moverme eh, y no me gusta estresarme, no me gusta estresarme. no, sí, es complicado a veces eso y eso va enfermando. Sí. ¿Y conoces historias de empresarios que hayan padecido trastornos de este tipo o de otros que no hemos mencionado aún, Andrés, Juan Mauricio? Yo les Aquí puedo le hablar de está... la mía, les puedo hablar de la mía. O sea, yo estoy medicado hace 9 años por temas de depresión. Sí. Me toca tomarme una pastillita todas las mañanas. Ujú. Y, y pues uno a veces piensa que eso no le va a dar a uno. Y como les digo, está el tabú.
Y es más, la depresión siempre estuvo ahí. Ya. Ya, o sea, la depresión no es que, porque a veces la gente confunde depresión con duelo. O sea, entonces se me murió mi Sí, mamá, sí, me sí. deprimí. No, eso es un duelo. Me echaron del trabajo, tengo depresión. No, estás viviendo un duelo. Te montaron los cuernos, no, estás viviendo un duelo. La depresión es un desbalance químico que está ahí y que puedes vivir toda tu vida con depresión y jamás se te manifestó. Y puedes tenerla y se te manifestó desde edades muy tempranas, pero se manejó solita, digamos, y pongo el ejemplo, lo que yo viví, yo siento, o sea, cuando hace 9 años el psiquiatra se sentó conmigo y me explicó qué es la depresión, yo dije, pues pucha, yo esto lo he tenido toda la vida, solo que cuando estaba pelado hacía mucho deporte y el deporte es una berraquera porque estás liberando dopamina, endorfinas, o sea, estás en un nivel donde pues el efecto de la depresión no es tan alto, ¿ya? Entonces, pero ya cuando dejé de hacer deporte y pues, bueno, se empieza a dar una serie de situaciones muy graves, en teoría o no, muy graves, y es que tu cabeza distorsiona la realidad. ¿Sí? Entonces, eh, ves como situaciones apocalípticas, problemas que son muy manejables, y empezás, o tu mente empieza a generar una película de terror, ¿sí? Y empezás a llenarte de miedos, o sea, salen a florecer tus miedos más bravos, y es que la cabeza te está jugando esa mala pasada. Eh, Magnificas cosas, distorsionas cosas, eh, y yo les digo, la tuve siempre, pero o en el 2016 la cosa se disparó horrible y caí en la cama. Eh, a los 3 años cometí el error de súbitamente yo dejar de tomarme la berraca pepa y tuve una recaída horrible, 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 peor que la del 2016, que la caída, esta recaída fue horrible, tanto así que a partir de eso la dosis que tuve que manejar de la pastillita que me tomo todos los días ha sido del doble. Entonces, el mensaje es que tiene que estar uno muy alerta con estas situaciones de estos desbalances químicos, que yo voy a decir algo, no es locura, no es falta de empeño, no es falta de amor propio, no es ninguna de esas maricadas que te dice todo el mundo, es un desbalance químico, está ahí. Eh, Estará en la cabeza, no sé, eh, pero yo traté de pelear con ese tema por la vía psicológica, de constelaciones, de terapia, y les digo que no se pudo. Todo lo contrario, cada vez estaba peor. Entonces, bueno, el tema es que es una enfermedad que al distorsionar la realidad te hace tomar decisiones que no son. Entonces, pues como les digo, siempre estuvo ahí, entonces renuncié a puestos buenos que tenía porque pensaba que era el peor trabajador del mundo y me daba pena, y resulta que no, que me iba muy bien, pero yo pensaba que me iba como el orto. Eh, Después con mi empresa pasó, con nuestra empresa pasó lo mismo. Uno de los vectores por los cuales la empresa se acabó fue ese. Creo que el más importante fue ese, porque todas las otras situaciones con mi cabeza bien puesta estaba en capacidad de manejarlas sin ningún problema, pero mi cabeza no estaba. Entonces el tema es, o el mensaje es, que entre más temprano se identifiquen este tipo de condiciones,
pues es mejor manejarlas, ¿no? Porque realmente son de un manejo muy fácil desde el punto de vista clínico. Ok. Y, Exacto. y pues que no vale la pena uno aguantar, aguantar, aguantar. Como les digo, yo no sabía que tenía eso, pero cuando me la diagnosticaron y me la explicaron desde el punto de vista médico, entendí que tenía eso desde hace mucho tiempo. Obviamente hay situaciones que te la pueden disparar, como les decía, vos puedes vivir con el desbalance químico toda tu vida, pero nunca se te manifestó, pero un duelo sí te puede disparar el tema, más no es que el duelo sea la causa de la depresión, es el switch que te disparó ese tema. Entonces, conozco ese caso, que es el caso mío. Buenísimo que lo ilustres y lo describas de esa forma y ese consejo de no dejar acumular o no dejar a que o esperar pues una situación caótica. Me parece relevante resaltar esa parte, Juan Mauricio. Sí, no, es que fíjate que, no sé, yo creo que bueno, no, en Latinoamérica se ve mucho eso, por lo menos en Latinoamérica, puedo hablar de Latinoamérica, que nosotros nos escondemos mucho frente a todos los, digamos que las emociones o la manera de ver la vida, porque parece ser que a veces sentimos el dedo que nos están acusando. Yo creo que el Totalmente. país de Latinoamérica que más tiene estos temas psicológicos es Argentina. Sí. Y eso sí que nos hablaba el terapeuta porque él decía, mire, él tiene una manera de ver eso porque ya ha estudiado tanto el tema que él decía, mira, si tú caminas en Argentina, las calles son como olas. Esa es la mente de ellos, esa es el reflejo de ellos. Eso, entonces, claro, cuando yo le dije a Diana, yo desde ahora en adelante, es más, es mi terapeuta, se llama Tony, y Tony es mi terapeuta, ya hoy salió para Ecuador y yo sé que si yo lo llamo virtualmente, yo sigo con terapia. Y él y yo, ¿por qué? Porque estoy logrando tener unos resultados importantes en mi vida y me siento bien, a pesar de ya el duelo que tuve con mi padre. Y creo que sí es importante para todos los emprendedores, ya que estamos terminando, decirles, vean, no se preocupen, vaya, busquen terapeutas, pero terapeutas de verdad, no cualquier coach, porque los coaches, es que esto nos da para otro tema, para otro capítulo, para Sí, hablar bastante, porque sí. te cuento que, por ejemplo, un coaching no, un coach, no, esa gente no. Un coach, ¿cómo es que es? Coach holístico ontológico. Bueno, Eh, bueno, hay de coach, por ejemplo, hay uno que se llama, ¿cómo es que llama? Un argentino que yo sigo. Bueno, se me olvidó. Una vez en un evento que teníamos, una persona me dijo, mira, todos los hombres van a desaparecer, así, pero fue una cosa que me dio tanta risa después. Ustedes no sirven. Ustedes, ustedes no sirven. Nosotros vamos a empezar, nosotros las mujeres, a ver cómo nos vamos a reproducir. Yo soy experta en coach de parejas. Y yo, bueno. vea pues. No, yo creo que los coach son muy buenos, pero para agarrarlos a pata. No, mentira. Bueno, faltan 3 minutos para las 8. Anuncios importantes. Bueno, antes de eso, tenía aquí apuntado, por ejemplo, una película que generalmente también mencionamos libros, ya mencionamos algún libro, ahora una película. Es de 1997, pero digamos que ese fue mi forma de entender los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, personas que van caminando y evitan pisar una baldosa, una raya, en fin. Entonces, Yo. en ese momento pues me parecía algo como que, ¿cómo así? No es difícil de creer. Entonces recuerdo que en su momento me vi esta película que se llama Amor Imposible con Jack Nicholson. Fue una forma ilustrativa de entenderla a nivel personal. ¿Qué otra Muy buena cosa? película. Muy, No, muy buena película. sí, es tipo comedia, pero igual No, y es mira, te digo una bastante... cosa. Cuando vi que el tipo no pisaba las líneas, porque yo también tengo esa chimbada. Yo pensaba que yo era el único ser en el mundo que tenía esa pendejada. Y cuando veo esa película digo, No, hay miércoles. muchos. Hay muchos. Sí. Las personas que se lavan varias veces las manos de manera inexplicable antes de salir, las que se devuelven para mirar no sé cuántas veces, para Y verificar que la puerta quedó bien cerrada. Entonces,
esa es la invitación de saber que en este mundo, como seres humanos, pues vivimos inmensidad, o sea, infinitas situaciones. Y que lo importante es que cada uno, pues, en su proceso de autoconocimiento, de explorar su vida personal, familiar, pues, mire que hay soluciones, que hay alternativas para que no se llegue pues a un diagnóstico cuando de pronto ya es más complicado. Faltando un minutico, no, pues súper agradecida de que estén conectados, de que nos estén acompañando en nuestro audio podcast. Gracias a Andrés, a Radio Online por este espacio y invitarlos al podcast también de Juan Mauricio que está transmitiendo los martes a las 8 de la noche, Digitalmente Incorrecto, súper recomendados. Bueno. Gracias a todos. Un abrazo. Muy buenas noches y nos vemos. Buenos capítulos. Sí. Bueno, chao, un abrazo. feliz noche. Chao, feliz noche. Gracias. Y bueno, ya